Bueno, lo que quiero compartir en esta mañana es algo que siempre me llama la atención y a veces está en mis mensajes. Cómo algo sencillo Dios lo puede convertir en algo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Continuamente estoy viendo eso en la Biblia. Muchos de nosotros no nacimos con dones extraordinarios, talentos extraordinarios, musculatura extraordinaria, para nada, ¿no? Pero cómo Dios muchas veces a lo simple sí lo convierte en algo extraordinario, o lo extraordinario de Dios es cómo a veces a las personas simples Dios las puede usar de gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta palabra creo que es para muchos en esta mañana. ¿Cómo se puede convertir eso simple en algo extraordinario? O cómo las personas simples de la vida podemos vivir cosas extraordinarias. Porque cuando David mató al gigante Goliat no se convirtió en ningún superhéroe, siguió siendo la misma persona, pero sí vivió una situación extraordinaria. Sin duda que marcó su futuro, fue la oportunidad de su vida, como hemos compartido. Él corrió a la línea de batalla, Dios lo respaldó, pero vivió algo extraordinario. Y es lo que quiero compartir en esta mañana, cómo poder convertirnos en eso extraordinario, cómo vivir siendo simples, quizás no teniendo grandes dones, talentos, no siendo grandes personajes en la vida, cómo podemos vivir, experimentar eso extraordinario de Dios, porque Dios tiene la capacidad de poder hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es especialista en usar las cosas simples y hacerlas y convertirlas en algo extraordinario. Así que esta palabra es para ti en esta mañana. Lo primero que veo en David, cómo Dios lo convirtió, cómo Dios lo transformó, cómo él pudo vivir esa situación. Hay una descripción primeramente de quién era David. Y una de las cosas que sucedió con David es que David no se escondió por quién él era, sino que él se mostró tal cual era. Muchas veces nosotros, por no ser algo extraordinario, nos escondemos, nos comparamos con otro, ¿sí? Y muchas veces eso nos detiene, nos frena en la vida. Y una de las cosas que me llama la atención fue que, a pesar de que Saúl se sorprende de quién era David, y el mismo filisteo se sorprende de a quién habían enviado. Ahora vamos a leer el versículo que describen los dos cómo era David. Lo extraordinario de esto es que David no se escondió. David no se acomplejó de que había una gran diferencia entre él y el gigante. Y creo que eso también puede marcar la diferencia en nuestras propias vidas, el poder comenzar a tener confianza en el Dios que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno es poder entender que hay un Dios que sí puede usar lo simple, lo pequeño, hacerlo grande, transformarlo. Y David pudo experimentar eso en su propia vida. Lo que sí quiero leer es el versículo 33, que está ahí en el capítulo número 17 de Primera de Samuel, cuando se describe la vida de David, de cómo era David, ¿sí? Y la Biblia habla acerca de este personaje en el versículo número 33. Principalmente Saúl está diciendo algo acerca de David, lo compartimos el domingo pasado, pero tiene referencia con lo que quiero compartir hoy. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Lo voy a leer de nuevo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir con aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Cuando yo leo este relato, esto es lo extraordinario. Quiero decirte que David no era ningún Ben 10. No sé si han visto los dibujitos de Ben 10, ¿no? Que está lleno de poderes, ¿sí? Un niño flaquito así tiene muchos poderes. David no era un Ben 10, no era un superhéroe. Era una persona simple y lo describe Saúl. El domingo pasado compartimos de que Saúl escuchó que alguien tenía una buena idea, que podía pelear contra el gigante Goliat. El tema fue cuando Saúl vio quién tenía esa buena idea. Sin duda, se desmoralizó porque era un muchacho pequeño, ¿sí? Y él mismo describe esto y dice: tú no podrás ir porque él es un hombre grande, de guerra, y tú no tienes ni el físico ni la preparación, tú eres un muchacho. Entonces, la apariencia sin duda estaba describiendo Saúl de lo que él veía de este joven. Ahora, lo extraordinario fue eso, que este simple muchacho pudo enfrentar a ese gran gigante Goliat.
Y yo creo que una de las cosas que veo de David fue que él no ocultó su apariencia, ¿sí? Él sino que se enfrentó, él estaba confiado de quién era en Dios, sabía que había una gran diferencia entre él y Goliat, pero una de las cosas que él tenía era confianza en Dios. Y una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo no es compararnos con otro y no esconder lo que somos, porque quiero decirte esto, quizás cuanto más simple sos, más Dios va a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el que las hace. Y qué bueno es que muchas veces esa diferencia esté marcada en nosotros y no hacernos la víctima, pero sí mostrarnos tal cual somos, porque si algo Dios hace, Él es el que va a ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que veo en David fue esto, que él no se ocultó. Es más, también el gigante Goliat en el versículo 42 lo describe. Vamos a ver esa gran diferencia. Y esto es lo extraordinario, como él, siendo una simple persona, un simple joven, enfrentó a un gran gigante. Y dice ahí el versículo número 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, vuelvo a repetir esa frase, cuando el filisteo miró y vio a David, o sea, no era una voz en off, sino que era alguien que estaba ahí presente. Y dice, cuando el filisteo lo miró y vio a David, dice, le tuvo en poco, porque era muchacho, era rubio y de hermoso parecer. La Biblia no oculta la apariencia de este muchacho, la describe. ¿Para qué? Para glorificar lo que Dios hizo. Y quiero que entiendas eso, no ocultes quién sos, porque muchas veces nosotros estamos luchando con esos complejos, con esas diferencias, porque hay otros mejores, hay otras personas que están más capaces que nosotros. No ocultes lo que sos, porque un día de estos Dios va a usar lo simple que sos, ¿sí? Y Él se va a glorificar en medio de lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la gran diferencia, que muchas veces no tenemos valor frente a lo que vamos a emprender, pero es Dios el que nos da ese valor y esa capacidad. Y qué bueno que entendamos esto. David no se ocultó, no disparó, no se escondió de lo que él era, sino que enfrentó a ese gigante sabiendo la gran diferencia que había entre uno y otro, entendiendo que sin duda era Dios el que marcaba la diferencia en él. ¿Cuántos me dicen amén? Lo segundo que te quiero compartir justamente es uno de los puntos que toqué el domingo pasado, y es que David pudo enfrentar a este gigante Goliat porque Dios era el que marcaba esa diferencia en él. Y está ahí en el versículo número 37. ¿Por qué David pudo, un simple muchacho, convertirse en algo extraordinario? Porque Dios era el que marcaba la diferencia en él. Lo primero que te compartí es que la descripción de David no se oculta en la Biblia, sino que está ahí justamente para mostrar que lo que sucedió fue algo extraordinario, un simple muchacho derribando a un gran gigante. Y lo segundo que te comparto es que esa diferencia la marcaba Dios. Por algo este muchacho simple pudo vencer ese gigante, porque Dios estaba con él. Y lo mismo va a suceder con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No ocultemos nuestras simplezas. Es más, es bueno que podamos hablar de nuestros dones, de lo que sabemos, pero aún quizás no, comparado con otros no somos nadie, pero no importa que no seamos nadie. Lo importante es que Dios esté con nosotros, porque eso marca la diferencia. ¿Alguien me dice amén? Versículo 37. Añadió David, hablando con Saúl, ¿no? Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Decirle al que está a tu lado, Dios es el que marca la diferencia en tu vida. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Me encanta este versículo porque él dice, Dios estuvo conmigo, con el oso y con el león. David sabía que tampoco él había matado al oso y al león por su propia fuerza. Él confiesa, Dios estuvo conmigo. En la vida de David había una gran diferencia. Alguien marcaba la diferencia en él. Era Dios. Y él dice, también podré enfrentar a este gigante. Y es por eso que convence a Saúl. Al principio Saúl se desmorona porque el que traía la buena idea era un pequeño muchacho. Pero cuando David le describe que Dios estaba con él, Saúl confió en este muchacho. Y qué bueno que nosotros también podamos entender el que va a marcar la diferencia en nosotros es Dios. Y si en algún momento simples personas como somos, con simples dones, quizá alguno acá se destaca en algo en particular, buenísimo, pero qué bueno que podamos entender que en las manos de Dios, en cualquier momento lo que somos se puede convertir en algo extraordinario o podemos vivir algún evento extraordinario cuando Dios está marcando la diferencia en nuestra vida. Alguien que me diga amén. David tenía a alguien que lo defendía, del oso y del león, y también lo defendía del gigante.
En estos días tuve un asunto en el refugio. Yo les cuento que las cosas del refugio para que ustedes sepan que yo no preparo la predicación en la playa. En algún momento capaz que la puedo preparar. Es más, un punto de esta prédica la preparé en la comisaría, ¿sí? Haciendo una denuncia de alguien que me quería pegar otra vez. Sí, yo tengo un imán para la gente que me quiere pegar, pero bueno, ¿qué voy a hacer? En estos días había un gorila, no era un gorila de verdad, era uno muy grande, ¿sí? Que me quiso pegar y me amenazó. Y bueno, tuve que ir a hacer la denuncia a la comisaría, que está a 1,5 cuadras ahí del refugio en donde trabajo. Sucedió unas cosas ahí que uno quedó afuera y bueno, me amenazó. Y bueno, demoré como un par de horas de poder ir a la comisaría, porque estaba trabajando, encontré un espacio libre y fui. Cuando llego a la comisaría, ¿quién estaba en la comisaría? El policía, sin duda, ¿no? Siempre hay policías ahí, ¿no? Pero estaba este muchacho. Yo no puede ser, al que menos quería encontrar en la comisaría era el que me había amenazado. Además, la policía me dice, ¿usted viene a hacer una denuncia por él? Sí. Y el muchacho me mira y dice, pero vos sabés cómo estoy. Dice, no puedes, ¿para qué me venís a hacer una denuncia? ¿Sabés lo mal que estoy? Y justamente le digo, porque me amenazaste. Y bueno, hice la denuncia ahí, me tomaron los datos frente a la persona a la cual fue un poco de falta de cuidado, ¿no? Pero bueno, otro día hablaré de esas cosas. Pero esta persona estaba atrás mío, la policía que tomaba los datos era una mujer pequeñita, muy simpática, pero en unos momentos ella deja, porque no sé por qué se va de la sala, y me deja mano a mano con este gorilón grandote, ¿sí? Que tenía un prontuario, ¿no? Es una persona que había estado en la cárcel, que había tenido muchos momentos difíciles. Bueno, había sido sacado del refugio por ser muy violento. Y la verdad que yo no sé, yo no rezo el Padre Nuestro, pero ese día lo recé, muy bien. Estando ahí, él estaba atrás mío a 2 metros de distancia y yo ahí, Señor amado, ¿qué hago? Empecé a orar. Bueno, gracias a Dios me fui y como a las 2 horas me llamo porque tenía que escribir el acta, hacer el acta. No solo había hecho la denuncia, sino que después me llamaron para que quedara constatada la denuncia y redactar cómo fue la situación. A las 2 horas vuelvo y ¿quién estaba en la comisaría? Este personaje, no se había ido, muy bien. Estaba cargando, ¿cómo es que se dice ahí? La tobillera. Y no era una tobillera esa que usan los niños, ¿no? Sino que era una tobillera porque, bueno, había tenido problemas con una persona y, bueno, era muy violento este hombre. Me llevaron por otra piecita, estuve ahí redactando el acta, en eso miro hacia el costado y él se va de la comisaría a los 2 minutos. No pasaron 2 minutos, terminé de redactar el acta y ya me dijeron que me retirara. Yo me quería quedar ahí, ¿no? Quería estar hasta las 3 de la mañana redactando el acta, pero bueno, me retiré y una de las cosas que me sucedió fue, Señor, ¿qué hago? Porque uno se persigue, ¿no? Capaz que está ahí afuera, ¿sí? No era David, sino que era un Goliat de verdad. Y bueno, yo, la comisaría queda a 1,5 cuadras. Yo me recité como 350 salmos, ¿sí? En esa 1,5 cuadras, mientras regresaba hasta el refugio, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará, me protegerá. Justo había hecho un estudio de unos salmos en esos días donde David decía, tú cuentas mis huidas y el día que temo yo en ti confío, pero de verdad, ustedes tienen un pastor muy valiente. Les quiero decir que no miré ni una vez para atrás a ver si estaba, ¿sí? Muy bien. No, fatal fue esa experiencia. Pero puedo decirles que pude experimentar lo que David experimentó, ¿sí? Que Dios estaba con él y que Dios lo estaba protegiendo. Y pude experimentar que en esa situación Dios marcó la diferencia en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a Dios fuerte. Estoy vivo para contarlo, ¿sí? No fue tanto, pero bueno. Así que bueno, vivimos experiencias donde sin duda Dios es el que marca la diferencia en nuestra vida. Y eso se puede convertir en algo excepcional, extraordinario, cuando Dios está presente, en medio de tu situación, en medio de tus carencias. Lo tercero que te quiero contar en esta mañana es que David no se vistió, y eso fue lo extraordinario, con la armadura o la fortaleza de Saúl, de otra persona. Y yo quiero que entiendas esto en esta mañana. Para que suceda algo extraordinario, tú no tienes que usar la fortaleza de otro, no tienes que usar la armadura de otro, no tienes que usar la personalidad de otro, no tienes que usar los dones de otros. Tienes que confiar que como Dios te ha diseñado, ¿sí? Dios te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí dice en el versículo número 38, vamos ahí en el versículo 38, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas
y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Lo voy a leer de nuevo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Yo no sé qué estaba pensando David, porque te quiero leer 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, que es cuando describe cómo era Saúl. David era un muchacho y miren cómo se describe a Saúl en 1 Samuel, versículo 2. Dice que era hijo de un fulanito de tal, y ahí dice, y tenía ese fulanito, era un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Se ve que Saúl también era joven. Todos los reyes eran elegidos jóvenes y hermosos, ¿sí? Ahora, dice ahí en el versículo 2, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Miren ustedes. Pero dice ahí un detalle más. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. Yo mientras leía esto, me ponía a pensar, ¿qué habrá estado pensando Saúl? Un pequeño muchacho poniéndole la armadura de alguien que en todo el pueblo él era el más alto y sin duda que sería grande. No tenía ningún botón donde se ajustara solo la armadura, ¿no? Porque eso era rígido. Entonces, me imagino que habrá pensado Saúl, ¿no? Sin duda ahora vamos a leer un versículo donde David desecha esa armadura porque no podía caminar con eso. Entonces, una de las cosas que quiero entender es que sin duda David, para poder enfrentar y para que se convirtiera en algo extraordinario lo que él vivió, él no usó la fortaleza de otro ni la armadura de otro. Él usó lo que Dios había puesto en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que tienes que entender y el mensaje que te quiero dejar en tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio, en donde te moves. No tenemos que usar la personalidad de otro, no tenemos que usar la autoridad de otro. Tenemos que entender que aunque seamos simples personas frente a otros, lo extraordinario es que en algún momento Dios puede hacer algo grande con nosotros, con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que marca la diferencia en nosotros y está bueno que nosotros podamos tener esa confianza y podamos decir Dios nos ha hecho diferente, quizás nos hizo más simple que el gigante Goliat, no tenemos su físico ni su estatura, ni siquiera como Saúl, pero aún este pequeño muchacho David se convirtió en algo extraordinario porque Dios estaba con él. Y eso fue lo que me llamó la atención, que hubo alguien que quiso armarlo y David pudo decir, no puedo usar esto. Allí está en el próximo versículo, vamos a leerlo, que es el versículo número 39. Y ahí comparto otro punto que quiero compartir de esta prédica de cómo Dios convierte lo simple en algo extraordinario. Principalmente, y quiero compartir en este versículo, porque David aprendió en ese momento a desechar lo que no le servía. Y no estoy hablando de tu marido, ¿sí? Ni de tu esposa, ¿sí? Estoy hablando de que muchas veces tenemos que aprender a desechar las cosas que no sirven. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Leo la última frase. Y David echó de sí aquellas cosas. Así la describe la Biblia, ¿sí? Sin duda que era una honra usar la espada de Saúl y la armadura de Saúl, pero nunca había practicado el andar así. Y una de las cosas que resalta lo extraordinario de Dios es que Él no necesitó una armadura ni una gran espada para poder derribar al gigante Goliat, sino que Dios usó simplemente lo que David sabía hacer, y ese es el último punto que quiero compartir. Pero quiero dedicarme primero a este versículo. David desechó lo que no servía. Él nunca había practicado andar con eso. No digo que no desarrollemos la capacidad de aprender cosas nuevas, lo tenemos que hacer. Pero muchas veces en los momentos límites, en los momentos donde no hay otra opción, lo mejor que puedes usar es lo que tú sabes hacer. Y una de las cosas que David experimentó en este momento es que a pesar de que esa armadura lo podía proteger, en cierta manera le iba a estorbar. Y qué bueno que nosotros podamos aprender a desechar aquellas cosas que nos estorban. Y creo que el Espíritu Santo va a ser muy claro contigo y conmigo, ¿sí? De poder mostrarnos cuáles son las cosas que tenemos que desechar, que quizás para otras personas son muy importantes. El mismo Pablo describe allí en Filipenses, ¿sí? Que cuántas cosas para mí eran ganancia, pero las he desechado por amor a Cristo, para poder atrapar aquello por lo cual fui atrapado por Dios. Entonces, qué bueno que nosotros podamos evaluar en nuestra vida cuáles son aquellas cosas que tenemos que desechar. ¿Para qué?
para que simples personas se puedan convertir en algo extraordinario. Y eso fue lo que Dios trató en David. El último punto, sí, vamos al versículo número 40, en esta mañana, versículo número 40, y es cuando David, después de haber desechado esa armadura, él toma simplemente lo que él sabía hacer. Y dice ahí en el versículo 40, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Una de las cosas que deja en claro este pasaje es que David tomó lo simple que él sabía hacer, que era usar su honda. Sin duda que fue algo extraordinario que esa piedra pudiera pegar justamente, algunos dicen, en el huequito que tenía el yelmo, el casco en la cabeza, y ahí fue vencido este gigante. Sin duda que David sería dotado de buena puntería. Algunos dicen que los arqueros de David, después que se convirtieron en el ejército de David y los que tiraban con honda, eran muy certeros a gran distancia, y creo que David tendría esa habilidad. Pero más allá de tener esa habilidad, creo que Dios estuvo en medio de esa situación para que él pudiera derribar ese gigante. Ahora, dentro de lo simple de David, creo que David fue muy responsable, y sin duda dentro de lo simple fue excelente, porque dice que él fue al arroyo y eligió 5 piedras, ¿sí? Y eligió 5 piedras lisas. Para los que hemos tirado con honda en algún momento, ¿sí? Para poder tirar con honda, uno tiene que usar por lo general piedras lisas, ¿sí? Porque las piedras con punta te hacen torcer, ¿sí? La dirección de la piedra. Entonces veo que David, a pesar de que usó simplemente lo que sabía hacer, él sin duda se especializaba en esto y usó lo que sabía hacer. Y eso es lo que quiero que entiendas. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que sabes hacer? Quizás lo que sabes hacer es muy simple comparado con otro, pero eso va a ser lo extraordinario de Dios, que aún siendo simple, Dios puede hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Unos simples panes y unos simples peces alimentaron una gran cantidad, una multitud, así dice la palabra del Señor cuando Él dice la multiplicación de los panes y de los peces. Un simple manto abrió el río Jordán 2 veces. Un simple manto. El mismo manto fue utilizado por diferentes personas, por 2 profetas diferentes, y ese manto no era el manto, sino que era el poder del Espíritu Santo. Una simple vara hizo que surgiera agua de la roca o que se abriera el mar, ¿sí? El mar Rojo. O sea, lo que está en nuestra mano puede ser usado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás hemos escuchado muchas veces esta frase, pero hoy quiero repetírtela porque sé que muchas veces lo que tenemos en nuestra mano es simple comparado con lo que otros tienen, pero si es lo que sabes hacer, quédate tranquilo que Dios en algún momento lo va a usar y te vas a sorprender, como aún lo simple que sabes hacer, Dios puede sorprenderte. ¿Cuántos dicen amén? En el día de ayer, fuimos a compartir ahí a la iglesia de las Piedras, y Bego estuvo compartiendo lo que ella sabe hacer, que es compartir ese curso que nos ha bendecido tanto, y siempre ministra. Y una de las cosas que me contó Bego esta mañana, ¿se puedo contar, Bego? Sí, sin duda, ¿no? Que estaba un poco asustada porque había gente que no conocía. Y ella me dice, no, me acordé de una frase que vos habías dicho. Yo digo, Señor, gloria a Dios, hay avivamiento acá. Se acordó de una frase que yo dije, de que simplemente tenemos que creer que Dios usa lo que somos, ¿sí? Como Dios nos ha hecho. Si modificamos nuestra personalidad y aún queremos mutar en otro don, Dios no nos va a usar. Dios va a usar lo que Él ha diseñado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aunque seamos más simples que otros. Y está bueno que podamos confiar en eso. David fue un muchacho que tenía una gran diferencia con Saúl y con Goliat, pero él no se ocultó, él confió en el Dios que estaba a su lado, y eso fue lo extraordinario. Un simple muchacho pudo derribar a un gran gigante, un gran evento, una vivencia extraordinaria que marcó para siempre la vida de David, pero también la vida de todo el pueblo de Israel. Y eso es lo que quiero que entiendas en esta mañana. Dios va a volver a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a enfrentar ningún gigante Goliat, ni ningún gorila como me tocó a mí, ¿sí? Pero Dios puede hacer cosas extraordinarias con lo simple que hay en tu mano. Lo importante es que Dios sea el que marque la diferencia. Lo importante es que puedas entender que aunque tú mismo notes esa diferencia, eso va a ser lo extraordinario, que Dios se puede glorificar en algún momento porque nosotros estamos haciendo lo que sabemos hacer. Eso sí, Dios va a demandar que lo que sabes hacer lo hagas bien, porque en ese momento es cuando Dios va a glorificarse en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, Padre.
yo sé que tú eres el Dios que estás aquí para desafiar a muchas personas, las que estamos aquí en la iglesia, las que están escuchando también esta palabra, Señor, oh Dios, por las redes sociales. Tú eres el Dios que sabes que quizás hay muchos de nosotros que no nos sentimos personas extraordinarias, ni tenemos dones extraordinarios. Señor, a veces admiramos a aquel que ha podido desarrollar ese don y quizás el que lo desarrolló tampoco se sienta extraordinario, solamente tuvo el tiempo y la capacidad de desarrollar lo que tú mismo le diste, quizás algún don espiritual o quizás algún don natural, algún talento natural. Por eso, Señor, el desafío de esta mañana para nosotros es el mismo. David no se vistió de la armadura de Saúl, sino que David confió en la habilidad que tú le habías dado, y aunque había una gran diferencia entre un gigante que tenía una gran espada, que tenía una gran armadura, y un simple pastor de ovejas que solo tenía una honda en su mano, Señor, a pesar de esa gran diferencia, Señor, tú te glorificaste y se convirtió ese evento en algo extraordinario que marcó la vida de David para siempre y la vida de todo el pueblo de Israel. Por eso, Señor, esta simple enseñanza y palabra en esta mañana, que podamos confiar en lo que tú has puesto en nuestra mano. Señor, Moisés tuvo que confiar en que ese báculo en algún momento se convirtió en una serpiente, en que ese báculo, ese palo que tenía en su mano, tenía el poder de tu parte de abrir un mar o de sacar agua de la roca. Señor, lo simple que tenemos en nuestra mano, que no lo menospreciemos, porque en algún momento tú te puedes glorificar. Señor, esos simples panes y peces no fueron menospreciados por ti, aunque los mismos discípulos decían, ¿qué es esto para tanta cantidad de gente? Señor, tú eres el Dios que sabes sorprendernos, que sabes hacer lo simple y convertirlo en algo extraordinario. Por eso en esta mañana, Señor, bendigo a todo el que necesitaba escuchar esta palabra, porque sea en el trabajo, en la familia, sea en la iglesia, en donde nos desarrollemos, Señor. Dios mío, que no tengamos miedo de exponer lo que somos, aunque seamos simples personas, porque cuando tú estás en medio de nosotros, tú marcarás la diferencia. Y si estamos haciendo bien, aún lo simple que sabemos hacer, en cualquier momento nos sorprenderás, y eso simple se puede convertir en algo extraordinario. En el nombre de Jesús, amén.